Hermosa Cucutilla, no puedo representar mejor parte de Colombia como Cucutilla, esa sangre cucutillense que nos hace sentir en cualquier parte de Colombia. Gracias Cucutilla. Y aquel ser que nos dio la vida, que se llama María del Carmen García Contreras, orgullosamente hijo de ella. Cucutilla es lo mejor que puede pasar, cucutillense. Bueno, muchas gracias a todos los habitantes de Cucutilla y a los cucutillenses que se comunicaron también con nosotros, a Zulay, a Rosalba de la Universidad Simón Bolívar, a Nelson y también a la señora Gladys Contreras, la señora madre de Zulay Caterín Díaz Contreras. Ella es la directora de comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, voy a brindar por ellos, por Cucutilla, con este café precisamente que nos han enviado de este hermoso municipio de Cucutilla. Bueno, salud por todos ustedes, por todos los habitantes de Cucutilla. Bueno, entonces más tarde regresaremos con este hermoso pueblo. Vamos a continuar entonces con el tema del día con Unisimón al día. Con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, hoy en el tema del día, acá en Unisimón al aire, tenemos a dos funcionarias precisamente de la universidad. ¿De quién se trata, Zulay? Bueno, hoy tenemos a dos invitadas, a la profe Eliana María Mora García. Ella es profesora de nuestra Universidad Simón Bolívar, secretaria ejecutiva del consultorio jurídico, especialista en Derecho Laboral y magíster en Derecho Administrativo. Doctora Eliana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí participando en este espacio de saberes y para todos un muy saludo enorme para toda la familia Unisimón y para todas las personas que nos oyen. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Joana Duarte. Ella también es profesora de nuestra Universidad Simón Bolívar y es la jefe del área de Laboral y Seguridad Social y es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Bienvenida, doctora Joana. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad para fortalecer el conocimiento, pues no solamente de nuestros alumnos, sino de todos aquellos que nos están escuchando y que precisamente en un tema tan importante pues se pueda mejorar o aclarar muchas dudas que se tienen al respecto. Esa es la invitación para que se conecten con nuestro programa Unisimón al aire, nos llamen al 571-3924 o también nos pueden escribir a través de la transmisión en Facebook Live. Pueden utilizar el hashtag Le Pregunto a la U, todas las dudas que tengan en relación con nuestro tema del día, realidad social en el derecho laboral. Todas las dudas las vamos a recibir, las vamos a decir acá al aire en este programa radial. Así es, y es que el tema laboral es muy sensible, digamos, no solamente aquí en Cúcuta, sino a nivel país y también en el mundo, porque ahí están nuestros derechos y permanentemente sí existen pues situaciones entre empleadores y empleados pues que llevan precisamente a generar algunos conflictos y que queremos precisamente que el día de hoy, esta tarde, ustedes nos escriban a través de los diferentes medios con nosotros para que precisamente aquí estas expertas pueden darles alguna orientación especial acerca de ello. Bueno, ¿qué opina Raúl acerca del tema de hoy precisamente? Bueno, cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan. Afortunadamente tenemos unas personas que tienen buena experiencia en el campo laboral y en el tema de hoy. Y también desde sus orígenes, desde la Revolución Industrial, el derecho laboral empezó a aparecer en el momento en que personas empezaron a trabajar en esta gran transformación industrial y en el momento en que se vieron empezando a desplazarse por las máquinas. Entonces ya había un gran volumen de personas, incluyendo niños, que ya iban, hacían unos esfuerzos enormes y era donde aparecía la pregunta ahora, ¿cómo exigen sus derechos? Entonces empiezan a surgir una serie de protestas, de huelgas para poder exigir el derecho de ese trabajador y cómo podría beneficiarse con cómo lo acobija la ley en ese entonces. Así es, todo eso se ha dado lógicamente en el contexto histórico. Pero vamos a preguntarle a la doctora Eliana Mora precisamente, ¿qué compete el derecho laboral? Bueno,
Primero que todo, el ingeniero Raúl nos ha dado unos antecedentes que efectivamente hacen parte del derecho laboral y de la seguridad social, porque no solamente vamos a hablar del derecho laboral, que efectivamente hace parte de cada uno de nosotros, de todos los ciudadanos, del día a día, de todos los ciudadanos de a pie y de cada una de las personas que nos escuchan. El derecho laboral hace parte en relación a los contratos, a las formas de contratación, a las formas de terminación, a las obligaciones que tienen tanto empleadores como los trabajadores o todas aquellas personas que son empresarios también, los aportes a la seguridad social, que cuando hablamos de aportes a la seguridad social también tiene que ver con salud, pensión, riesgos laborales y seguridad en salud, que actualmente está efectivamente, es uno de los temas que están bastante controvertidos, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel país. De igual manera, se tiene que tener en cuenta también que nuestra zona, por ser fronteriza, está pasando por situaciones bastante adversas. No solamente podemos hablar de Cúcuta, sino de todas aquellas regiones que efectivamente hacen parte de zonas de frontera. Entonces queremos que todas aquellas personas que tienen o consideran que tienen vulnerados derechos o tienen dudas en relación a esto puedan participar. Sí, además, no solamente en zonas de frontera, ya el tema, digamos, con la migración que está sucediendo con el caso de los venezolanos, ya están prácticamente por todo el país. Y es un tema muy importante porque además se puede cometer un error al momento de contratar a esta persona y posteriormente el empleador puede tener algunas situaciones laborales, digamos, de demandas en este caso, doctora. Sí, claro, vemos bastante vulnerados los derechos, vemos efectivamente cómo se requiere a un trabajador, cómo se contrata, cómo se le vulneran a veces muchos derechos, pero también vemos que efectivamente el empleador o los trabajadores o las personas que hacen parte de la contratación de recursos humanos o demás, efectivamente ellos en estos momentos se encuentran en una situación bastante compleja de la forma de contratación de todas aquellas personas que retornan o vienen de nuestro país vecino. Buscamos que se le garanticen todos los derechos, buscamos que efectivamente tengan alguna forma de ingreso, pero a veces entramos a perjudicar en vez de ayudar. Entonces queremos efectivamente no solamente ver las garantías que se tienen a los trabajadores, sino cómo se pueden subsanar muchas cosas que efectivamente están a cargo de empleadores o de empresarios aquí en la región. Una pregunta ahí puntual. Específicamente, ¿ellos podrían trabajar con el permiso especial de permanencia solamente? ¿Eso les da ya autorización, digamos, que permitan trabajar en cualquier empresa? Claro, el permiso especial de permanencia permite que efectivamente no solamente ellos puedan acceder a muchas cosas aquí en Cúcuta, a muchos beneficios, sino que también puedan acceder a un trabajo digno, como lo habla la Constitución Política o los tratados internacionales, pero también ellos tienen autorizaciones para poder contratar. El Ministerio de la Protección Social efectivamente se ha enmarcado que efectivamente se pueden contratar en cualquier situación en busca de garantizar derechos a ellos también. Me refiero, solamente con el pasaporte que haya ingresado legalmente, sellado al ingresar al país, a Colombia, ¿ya con eso pueden trabajar o aparte deben sacar ese permiso Deben sacar especial? el permiso especial efectivamente para eso, pero a la luz de la realidad vemos que efectivamente son contratados personas que incluso pasan por las trochas o por diferentes sitios y no tienen ni siquiera pasaporte o no tienen ningún documento. Vemos efectivamente que son contratados por los empresarios en busca de garantizar necesidades realmente. ¿Sí? Sí. ¿Estarían en situación de ilegalidad? Situación irregular Okay. realmente. Es el ¿Y término qué correcto. problemas tendrían los empresarios que contraten a estas personas, que vinculen a estas personas que no tienen no están en una situación estable en el país? Bueno, ¿y cómo sería el tema de seguridad social ahí para ellos? Bueno, realmente vemos la vulneración de derechos en el tema de los aportes a la seguridad social, porque ellos, como decía el ingeniero, ellos deben tener el permiso para poder hacer los aportes a la seguridad social realmente, ¿listo? De lo contrario, es imposible hacer los aportes a la seguridad social, por eso es necesario que tengan el permiso. Sin embargo, lo que hablaba hace un momento, en la realidad vemos que son contratados y muchas veces no se le hacen los aportes pertinentes, generando eso un perjuicio a los empleadores. ¿Por qué? Porque efectivamente se perjudican ellos en tal caso de que haya un accidente laboral, de que haya una enfermedad, un embarazo, cualquier situación que se pueda presentar con los trabajadores. Realmente son garantías también, los aportes a la seguridad social son garantías también para los empleadores, no solamente son obligaciones que se tienen que asumir.
Claro, ahí hay que entender que la responsabilidad y la obligaciones que tienen los empleadores en el momento de hacer ese tipo de vinculaciones tan irregulares, pues simplemente se están exponiendo en primera instancia a sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo y en segunda instancia a reconocer directamente cualquier accidente, incidente en que incurra ese trabajador, porque finalmente la Seguridad Social cumple ese papel de subrogar esa responsabilidad. Al momento en que el empleador no afilia a Seguridad Social, simplemente se hace responsable de todo lo que le pueda suceder a ese trabajador. Y estamos hablando de que si se enfermó y no tiene Seguridad Social, no tiene IPS, pues tiene que salir del bolsillo del empleador la atención médica. Si se accidentó, pues igualmente atención médica, tratamientos, indemnizaciones, incapacidades tendrán que salir directamente del bolsillo del trabajador, y es ahí donde viene el problema económico que va a afectar finalmente es al empleador. Es decir, que digamos, un empleador que emplee a una persona en estas condiciones, pues corre riesgo de luego tener problemas. Sí. Raúl. Sí, claro. Bueno, sí, aquí un oyente nos pregunta qué es el contrato de trabajo y qué es un contrato a término fijo. Bueno, el contrato de trabajo, desde la luz del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de la existencia de una relación laboral donde dos partes, una denominada empleador, otra trabajador, se obligan a la elaboración de una actividad específica, ¿sí? Hay tres elementos que son básicos, que son la remuneración, el pago como tal, porque pues todos trabajamos a cambio de un dinero, la prestación personal del servicio, que es ir personalmente a hacer la labor, y la subordinación, que es la orden, el rendir órdenes, el rendir metas y todo lo demás, ¿cierto? El contrato a término fijo está dado entre las modalidades según la duración del contrato, y establece una fecha en la cual ese contrato se va a terminar. Ya está dado, digamos, en la estipulación por escrito que ese contrato va a terminar en un día específico en la cual pues ya las partes tienen conocimiento. Así es. Aquí hay una pregunta relacionada precisamente con el tema que hace el ingeniero Raúl, de Jorge Tapia, de Guaymaral. Él pregunta, ¿un contrato de trabajo a término fijo de 3 meses, al renovarse durante 3 veces consecutivas, se convierte en indefinido? No, el código habla de que el contrato a término fijo inferior a 1 año se puede prorrogar 3 veces por el periodo inicialmente pactado, y después de esa tercera prórroga el contrato se prorrogará por 1 año. ¿Sí? 1 año, ya no se va a volver a prorrogar por el tiempo inicialmente pactado, sino por 1 año. Y esa prórroga sí puede ser indefinida sin que se convierta en otro tipo de contrato. Okay. Lo que hay que aclarar realmente es que nunca se cambia la modalidad del contrato. Es decir, continúa siendo a término fijo, nunca pasa a ser un contrato a término indefinido. Es que esa precisamente la inquietud del oyente va, lo que le comentan a uno muchas veces, que una vez el contrato se hizo 3 veces, se cumplió el definido, se vuelve en indefinido. Y eso es de pronto una de las dudas y los errores. Sí, eso es importante aclararlo, toda vez de que efectivamente pues se ha tenido ese error que efectivamente a veces asumimos las cosas de la manera que no es. Sí, el contrato realmente nunca cambia su modalidad, lo que cambia es a qué término efectivamente va. Los primeros 3 meses, si fueron a 3 meses, como puede ser a 2 meses o a 5 meses, en 3 prórrogas efectivamente se hace, y posteriormente pasa a ser un contrato por 1 año. Me quedaría ahí una inquietud. A la tercera prórroga, ¿cierto? Que se va a volver, ¿cuál es el punto, digamos, en la cual se empieza a contar ese año? ¿A partir del término del tercer periodo? Sí. O sea, la tercera prórroga, el código me dice, la siguiente prórroga, o sea, estamos hablando de la cuarta prórroga, no se haría por ese término inicialmente pactado, sino por 1 año completo. Y ahí viene la dificultad muchas veces en interpretación, porque el código dice, se prorrogará indefinidamente, ¿sí? No que se convierte en un contrato indefinido. Ok, de pronto ese término ahí genera dudas, sí. José. Sí, yo tengo ahí una observación o una pregunta. Se ha puesto muy de moda, muy de boga, todo lo que tiene que ver el contrato por OPS. ¿El contrato por OPS es un contrato laboral?
No, el contrato de prestación de servicio es un contrato civil, no es un contrato laboral. Lo que pasa es que en muchas de las ocasiones cuando asistimos o vemos que efectivamente concurren los 3 elementos que mencionaba la doctora Johanna hace un momento, que es la prestación personal, el salario y la subordinación, efectivamente podemos acudir ante la justicia ordinaria, donde buscamos que se nos garanticen los derechos laborales, porque efectivamente era un contrato laboral y no un contrato de prestación de servicio. Sí, el contrato de prestación de servicios realmente lo podemos realizar por intermedio de otra persona, no obliga que yo lo haga de manera personal. Puedo efectivamente solicitar que se haga desde mi casa, desde cualquier lugar, no necesariamente tengo que cumplir orden, cumplir horario dentro de la empresa que efectivamente se tiene. Pero el contrato de prestación de servicio es un contrato netamente civil, por eso no asume prestaciones sociales. El trabajador es quien debe pagar los aportes a la seguridad social y allegarlos en debida forma al empleador. Quiere decir que, perdón, ingeniero, quiere decir que una organización que acostumbre a utilizar unos contratos por OPS entraría en un riesgo laboral, entraría en un riesgo de unas demandas laborales si no se cumple a cabalidad, si se volvería ese contrato realidad que llaman. Sí, ¿Y qué es eso de contrato realidad? Yo creo que muchas personas no tienen conocimiento de qué es un contrato realidad. El contrato realidad sobre las formas significa que efectivamente en cualquier momento ese contrato civil, cuando concurren los 3 elementos, se puede convertir en un contrato laboral, siempre y cuando el juez ordinario efectivamente nos lo determine y podamos demostrar que concurren los 3 elementos. ¿Sí? Efectivamente no se estaba haciendo la prestación o la contratación en debida manera, y más aún cuando que efectivamente cumplimos funciones propias y de la actividad de la empresa o de la institución a donde estamos prestando el servicio. Entonces es importante que, a la luz de la jurisprudencia, a la luz de la Constitución política, ese contrato realidad significa la garantía de derechos para todas aquellas personas que están bajo un contrato civil, garantizarle todos los derechos laborales. Eso quiere decir que si un patrono busca contratar a personas por OPS para temas misionales, ¿podríamos decir que también está tercerizando el trabajo? Claro. ¿O ya sería otra cosa? Es que, de hecho, el contrato de prestación de servicio también tiene unas características especiales, y es que tiene que ser para labores técnicas y profesionales, ¿sí? No para temas misionales. No para temas misionales. Nosotros en la realidad encontramos señoras de servicios generales contratadas por OPS, secretarios, cualquier cantidad de cargos propios de la actividad de la empresa por OPS, lo que desconfigura la naturaleza de ese contrato civil y comercial y realmente configura un contrato laboral, ¿sí? Nosotros siempre pues marcamos en clase eso, ¿sí? Porque es una modalidad de contrato que todo el mundo refiere, ¿sí? Y todo el mundo lo refiere como laboral. Cuando hablamos de laboral, pues infiere todos los derechos que tiene el trabajador, salario, prestaciones. La OPS le quita al trabajador precisamente todos esos derechos. Por eso, como trabajadores, tenemos que ser muy cuidadosos en esa forma de vinculación, porque no solamente es decirle vinculemos por OPS, por prestación de servicios, y con un salario integral, ¿sí?, de 800, 1 millón de pesos, donde el trabajador adicionalmente tiene que pagar su seguridad social, cuando lo único que están haciendo realmente es vulnerar los derechos del trabajador. Terminaría ganando mucho menos que un salario mínimo. Mucho menos, sin reconocimiento de prestaciones sociales, sin seguridad social que garantice realmente esa cobertura propia de la seguridad social, y finalmente generaría un daño al trabajador. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí, está interesante el tema. Además, invitamos a nuestros oyentes a que se sigan comunicando y enviándonos sus inquietudes. Mientras tanto, vamos a disfrutar un cafecito de Cucutilla. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes.
Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, continuamos nuevamente con Unisimón al aire con esta temática interesante. Bueno, ingeniero Raúl, ¿qué tenemos en las redes sociales? ¿Qué inquietudes tenemos? Bueno, igualmente por acá hay una pregunta interesante. ¿Cuáles son esos requisitos para la existencia de un contrato? Bueno, requisitos como tal para la existencia de un contrato es simplemente que efectivamente se efectúe un contrato laboral. Dependiendo de la actividad que se vaya a ejecutar, se debe realizar la modalidad del contrato. Requisitos es que se tengan efectivamente ser ciudadano colombiano o el permiso de permanencia, como decía hace un momento el ingeniero, que se debe tener por parte de los entes, como es migración en este caso, que se debe tener el permiso de permanencia para poder entrar a garantizar. El resto es simplemente los requisitos que exige el empleador para poder efectivamente garantizar una función propia. Y en el caso de los contratos verbales, digamos, complementando lo que dice el ingeniero Raúl, porque a veces, bueno, empieza a trabajar ahí y no se hace ningún contrato, sino verbalmente dice yo le voy a pagar X cantidad de dinero. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, los contratos verbales los vemos de manera permanente en todas las modalidades de los contratos, incluso en los contratos de prestación de servicios que hablaba el ingeniero José. Efectivamente se ven de todas las modalidades, pero realmente de las formas que habla la norma, nos dice el Código Sustantivo que cuando es un contrato verbal se presume un contrato a término indefinido, por ende se dan todas las características de un contrato a término indefinido. ¿Listo? Igual manera se tiene la responsabilidad por parte del empleador o por el empresario al asumir esa modalidad de contrato. Se tienen todas las garantías laborales que efectivamente se tienen. Lamentablemente, realmente a recomendación se debe realizar un contrato escrito para tener el objeto, para poder tener todas las cláusulas de manera clara sobre las obligaciones de las partes, las formas de terminación, el término y demás situaciones que efectivamente se tienen. Sí, digamos que el contrato verbal, que es el que más se utiliza, se cree que porque no hay un documento escrito no hay contrato de trabajo. Y el artículo 24 del Código me habla de la presunción de la existencia del contrato siempre y cuando se configure la subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. ¿Qué pasa en materia de derecho laboral? Que a veces tendemos a decirle a alguien, venga y me colabora, o venga y me ayuda, o la persona voluntariamente va y hace labores dentro de un establecimiento de comercio o en la casa, allí ya se configura un contrato, porque sencillamente está configurando la prestación personal del servicio. Yo siempre digo, esos favores familiares donde la prima, la madrina o la comadre va y le ayuda a la casa por algo, termina siendo un problema jurídico por un contrato laboral. Porque esa señora está yendo a la casa a hacer una labor personal, está recibiendo un pago. Yo no le daba órdenes, yo no le decía qué hacer, ni a qué horas tenía que llegar, pero es que resulta que yo soy la beneficiaria de lo que ella está haciendo, por tanto hay subordinación. Entonces, esos favores que a la larga uno cree son anormales o no generan responsabilidad, son un contrato de trabajo tal cual lo estuviera escrito y con todas las obligaciones generales del contrato, o sea, o pago de seguridad social, prestaciones sociales, salario, todo lo que allí está dado. Cuando hablamos de pago de seguridad social, ¿qué es eso de seguridad social? Hemos venido hablando de seguridad social y qué compone el tema de seguridad social y cuánto puede costar eso. Bueno, la seguridad social es un sistema que está dado en nuestro país que busca una cobertura al trabajador en 3 negocios que son pensión, salud y riesgos laborales, ¿sí?
pero más que esa cobertura es que ese empleador tenga una facilidad de que si en caso de que pase algo al trabajador, pues haya una entidad que se encargue de todas las prestaciones económicas y asistenciales a las que pueda dar lugar. Entonces, por eso les decía ahorita, si hablábamos ahorita de que si el trabajador no está afiliado a Seguridad Social, si se enferma, ¿quién le va a dar esa cobertura? Si se accidenta, ¿quién le va a dar esa cobertura? Tiene que salir, si no está afiliado, del bolsillo del empleador, pero si el empleador está pagando, pues está asegurado. Invalidez sí, por invalidez, accidente, por incapacidades, licencia de maternidad, licencia por incapacidad, todo eso va a tener cobertura. Y ahí hay otros temas, por lo menos el tema de los parafiscales. ¿Qué es esos parafiscales? ¿Y eso hace parte de la legislación laboral? Claro, el tema de los parafiscales son unos pagos adicionales que hace el empleador a entidades específicas que nosotros hemos escuchado, como cenas, cajas de compensación familiar, en los cuales se les va a prestar un beneficio. Y el ICBF también. El ICBF también, Sí, para el ICBF. darle ciertos beneficios al trabajador. Entonces, digamos que esos son únicamente gastos del empleador. Quiere decir que un empleado, a cualquier empleado, un trabajador, a cualquier empleador, está el salario, está todo lo de prestaciones sociales que son alrededor de 12%, más del 12%. Mensual, sí. Y más los parafiscales. Los pagos que tiene que contribuir el empleador, sí, son Y más el auxilio de transporte. auxilio de transporte. Auxilio de transporte. Bueno, tenemos un oyente del barrio Atalaya. Él pregunta lo siguiente: tengo un pequeño supermercado y tengo 2 empleados. Generalmente yo los liquido a final de año, continúan trabajando y no les consigno en los fondos en febrero. Sin embargo, les pago todo lo de ley en diciembre. ¿Estoy cometiendo algún error?, pregunta él. Bueno, realmente las liquidaciones que se hacen a final de año son viables, donde se paguen todas las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores, entre esas vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, todas ellas deben contribuirse en el pago que él realiza o que efectúa. Él debe tener claro dentro de la nómina cuál es el pago que se le hace. Tiene que tener en cuenta los factores salariales a los cuales efectivamente se está dando. Normalmente en los supermercados cumplen horas extras, o a no ser de que efectivamente cumplan 8 horas de manera permanente, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, si él está liquidando, no tiene ningún inconveniente siempre y cuando le estén garantizando todas las prestaciones y se pueda demostrar que efectivamente se le están garantizando todo lo que tiene que ver cesantías, intereses de cesantías, que es a lo que él se refiere, que debe de manera obligatoria hacer los aportes al fondo. Exactamente, o sea, no es necesario o no es obligatorio como tal consignar en el fondo si uno se las entrega a final de año al empleado, si el empleador le cancela esas cesantías al final Bueno, realmente las cesantías y los intereses de cesantías es un ahorro que realmente se tiene a favor del trabajador. Entiendo en este momento, perdón, de que él continúa trabajando, o sea, sí. No es que los liquides salieron, sino ellos simplemente le paga todo en diciembre para no, pues, acumular o no sé, pues. Sí, eso normalmente se realiza, no tiene ningún inconveniente, pero es importante que se determine cuál es la importancia que tiene estas cesantías, porque es que las cesantías tienen unos fines muy claros y es para educación, para vivienda, para mejora de vivienda. Si nosotros no hacemos ese ahorro, realmente nosotros nunca vamos a tener la posibilidad de tener una vivienda, de mejorar la casa que nosotros adquirimos de cualquier manera, o en su efecto los estudios superiores o de que nosotros deseamos tener. Entonces es importante ese ahorro. Sin embargo, es importante tener claro que muchas de las empresas efectivamente hacen liquidaciones anualizadas que son viables, sí son viables que se realicen, no hay perjuicio realmente, pero el Estado prefiere que sean consignadas para garantizarle eso al trabajador. Escuchaba recientemente que hay un proyecto para que esas cesantías también pudieran ser invertidas en negocios. Sí. Productivos. Sí, son negocios productivos viables donde efectivamente se presente un proyecto donde se haya una claridad en el tema en que efectivamente se dé y donde haya un seguimiento que se tiene. Esperamos que efectivamente ese proyecto sea totalmente viable porque permite, en primer lugar, que las personas puedan generar microempresas, puedan crear sus propias empresas y adicionalmente a eso puedan crear o generar empleo a las regiones.
independientemente. Doctora Eliana, recientemente en nuestra Universidad Simón Bolívar aperturó la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, que es el tema que hoy estamos tratando acá en Unisimón al aire. ¿De qué se trata esta especialización y cuál es el fin o de qué manera llega a nuestra ciudad? Bueno, es muy importante la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social. Es importante resaltar que en nuestra región, de acuerdo al estudio que se realizó por parte de la institución educativa, la Universidad Simón Bolívar hizo un estudio bastante importante, bastante serio, donde se evidenció la necesidad que se tiene de esta especialización acá, toda vez de que no tenemos la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social conjuntamente. Sí, tenemos la especialización en Derecho Laboral en otras instituciones, pero en la región no hay de Laboral y Seguridad Social. Se busca que efectivamente calificar a todos aquellos profesionales, no solamente del área del derecho, sino también contadores, administradores de empresas y muchas veces todas aquellas personas que trabajan de auditorías en el área de la salud. Hay muchos que son gerentes, auditores del área de la salud y necesitan saber las diferentes modalidades de contrato, cómo contratar, cuáles son las responsabilidades que se tienen, las obligaciones que se tienen. Es importante conocer no solamente lo individual, que son las responsabilidades que se tienen contractualmente, sino también todo lo que tiene que ver en derecho laboral colectivo, en derecho laboral de la seguridad social integral y actualmente lo que se está hablando enormemente de la seguridad social en salud, que efectivamente ya nos viene todo ese proceso. Entonces es importante hacer una invitación a todos aquellos profesionales y, como les decía, no solamente del derecho de derecho, sino de diferentes áreas para que puedan hacer parte de nuestra familia Unisimón, que realmente necesitamos en esta región. Esta especialización realmente es importante y realmente acredita a la calificación de muchos profesionales acá. Es decir, que el perfil ocupacional de un especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, ¿cuál sería? Yo hago mi especialización, bien sea soy profesional en Derecho, en el área de la salud, y con esa especialización, ¿qué valor agregado tengo? Bueno, cuando yo hago esa especialización tengo la posibilidad de asesorar, de ser docente, de dar la posibilidad de apoyar a un grupo sindical asesorando, adelantar procesos, es decir, que puedo ser totalmente independiente siendo litigante en un área específica del derecho como el laboral y de la seguridad social, o en derecho administrativo laboral, que también podemos ser litigantes en estas áreas. Podemos trabajar con todas las empresas porque todos los empresarios necesitan una persona que conozca sobre las modalidades de contrato, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos o necesitamos parte de nuestros equipos a un abogado, es necesario que el abogado conozca claramente sobre la importancia de las diferentes modalidades de contrato que se tienen y las características específicas que se tienen para eso, de los aportes y las obligaciones que tienen al sistema, porque es una obligación, no se deben evadir, al contrario, debemos ser responsables en asumir esta forma para poder realizar los aportes a la seguridad social, y de los diferentes conocimientos que nos tiene la jurisprudencia, de la parte investigativa, de la zona de frontera y de los diferentes sitios que efectivamente se tienen para poder conocer en relación a eso. Un valor agregado que tiene nuestra Universidad Simón Bolívar son los altos perfiles que manejamos en la planta docente de la institución. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son esos perfiles que vamos a encontrar de los docentes de la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social? La universidad, como lo dice Zulay muy bien, que efectivamente los perfiles que manejamos nosotros en el cuerpo docente es bastante importante para nosotros. Nosotros nos importa como universidad traer personas calificadas y cualificadas, que conozcan, que sean generadores de investigación, que conozcan efectivamente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional cómo estamos, y por eso muchos de los docentes que están programados para esta especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social son bastante calificados y cualificados, no solamente de la región, sino personas externas que se tienen, personas de Bogotá, de Barranquilla, de diferentes áreas, y que conocen en relación a las temáticas que se van a tratar, especialistas y muchas veces magíster y doctorados que efectivamente se van a tener. Finalmente, doctora, los encuentros para las clases quincenales, semanales, la duración que tiene esa especialización. Bueno, la duración de una especialización es de 1 año. Esperamos ya ahorita a final de este mes ya dar inicio a la primera corte, que para nosotros sería un gran orgullo darla a la región lo antes posible, y de igual manera se daría cada 15 días los encuentros dentro de la institución educativa. 2 semestres cada 2 15 semestres días. cada 15 días, efectivamente. Y especialistas. Y especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. Seguridad social, que eso es un plus extraordinario, como nos acaba de mencionar, doctora. Sí, claro, eso es un plus, y además es sumamente importante conocer
todo lo que tiene que ver el derecho laboral, como lo decía el ingeniero Raúl cuando inició el derecho laboral, cuando vemos los antecedentes, no solamente todos esos conflictos se generaron por las relaciones laborales, sino también por la necesidad de cantidad de garantías que se tienen. Así es. ¿Cuándo inician inscripciones? Ya estamos en inscripciones, ya estamos, tenemos todas las bases de datos de la universidad, los teléfonos y demás, link para que se puedan inscribir no solamente aquí en el norte de Santander, sino hacemos una invitación a Arauca, que es uno de los departamentos donde también nos trae estudiantes, bastantes estudiantes, para que puedan conocer este perfil importante de los municipios, de los diferentes municipios del norte de Santander, para que hagan parte dentro de este proceso. ¿Cuál es la información de contacto, doctora Diana? ¿Qué números de teléfonos podemos llamar? De pronto, no sé, un número celular que de pronto quede un poco más fácil enviar la información. Nuestra página www.unisimon.edu.co/Cúcuta. ¿Qué información de contacto le podamos dar? Bueno, la información de contactos es el número telefónico de la institución educativa, 583 8270 efectivamente, que podemos trabajarlo, la extensión 145, 46, 47, donde van a tener todos los contactos. En Facebook también tienen la página, y dentro de la página web de la Universidad Simón Bolívar, ahí está el link para que podamos participar y hacer las respectivas inscripciones si no se encuentran presentes. Sí, además hay valores agregados por estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Claro. Los salones de posgrado son extraordinarios, todos están muy bien dotados con sus excelentes mesas de trabajo, aires acondicionados, sus videobines modernos, y todos cuentan con su agüita, su tintico y aromática Zulay. De igual manera tenemos, la Universidad Simón Bolívar cuenta con una ubicación maravillosa, yo creo que en el centro de toda la ciudad, donde podemos encontrar las instituciones, los establecimientos, donde podemos encontrar la gobernación, la alcaldía, la defensoría, todas esas instituciones en el centro, y podemos encontrar todo el comercio en tal caso que necesitemos algo en relación a eso. Nosotros, doctora, nos reímos con Zulay porque es que nosotros tenemos aquí el lema de que todos los caminos en Cúcuta conducen a la Universidad Simón Bolívar. Sí, así es, efectivamente. Todo el transporte realmente pasa por acá. Sí, no hay excusa de ningún tipo. Hay otro valor agregado que tiene ahí el tema de posgrados, es que hay un apoyo virtual 100% para todos los estudiantes que están cursando posgrados. Hay un aula virtual donde ahí está todo el material, donde puede haber una interacción directa con el docente, así después de sus clases, ¿no? Hay un tutorial importante. Sí, eso es bastante importante, tener una relación amena con el docente, donde podamos compartir de manera permanente, donde veamos las mismas necesidades que efectivamente se tienen y se deben desarrollar por parte del tutor, por parte del docente, por parte del coordinador de la especialización, que en este caso es la doctora Shirley Ramírez, que efectivamente es la directora del programa de Derecho igualmente. Así es, bueno, a todos invitándolos para que se inscriban en esta hermosa especialidad de Derecho Laboral y Seguridad Social. Bueno, mire, acá un oyente nos tiene 3 preguntas interesantes, y por eso es que también se está pidiendo a gritos estos especialistas en Derecho Laboral. Nos pregunta, ¿qué pasa si un trabajador es despedido sin justa causa? ¿Qué es la pensión y cuáles son esos requisitos para pensionarse? Bueno, le regalo la de la justa causa y yo me quedo con la de pensión. Para que reparten la respuesta, doctora Joana. Bueno, la pensión en nuestro país es una prestación económica que se va a reconocer cuando cumplimos unos requisitos dependiendo en dónde nos encontremos afiliados. Nuestro país tiene 2 sistemas generales de seguridad social en pensiones, uno de prima media que todos conocemos generalmente a través de Colpensiones, donde hay ya una prestación definida al cumplimiento de 2 requisitos, edad y semanas cotizadas. Actualmente tenemos el requisito de la edad en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres y 1.300 semanas cotizadas. Y tenemos un régimen de fondos privados donde pues ya la forma de pensionarme varía de acuerdo a mi capacidad económica, porque pues allí me permite adicionalmente a lo que tengo que cotizar obligatoriamente mensualmente por mis salarios, ahorros adicionales en los cuales pues yo puedo decidir pensionarme antes del requisito de la edad. Entonces, dependiendo de dónde me encuentre afiliado, pues voy a tener una prestación que tiene un objeto, que es que me dé la capacidad, me siga manteniendo la capacidad adquisitiva al momento en que yo deje de trabajar. Por eso, pues hay una edad determinada ya legalmente.
esa es la pensión y esos son los requisitos. Lo relacionado con la pensión. Bueno, ahí los hombres vamos a pedir igualdad porque nos bajen de 52 a 47. Bueno, no me parece, doctora. ingeniero. Usted tiene que darse cuenta que nosotras las mujeres trabajamos no solamente fuera del hogar, sino dentro del hogar tenemos bastante. No estamos pidiendo que le suben, sino que nos bajen. Nos toca pedir también igualdad en el hogar. Más bien que nos coticen los esposos por todo lo que hacemos en el hogar para que allí nos incremente. Yo creo que debería dejar así, ingeniero, para evitar de pronto más me controversias. están haciendo bullying. Claro. Doctora. Bueno, Diana. en relación a lo que hablaba el ingeniero de las justas causas de terminación del contrato, son varias las justas causas que nos establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entre esas, una, la que decía la doctora Joana, que es adquirir el estatus pensional, la otra, la terminación normal del contrato, o sea, el vencimiento del mismo, siempre y cuando el empleador efectivamente haya pasado el respectivo preaviso, porque de lo contrario se hace una renovación automática, que era lo que inicialmente nos hablaba el ingeniero Omar, sobre la continuidad de la prórroga de los diferentes modalidades de contrato. Entonces, cuando se cumple efectivamente la justa causa para poder dar por terminado el contrato, debemos dar por terminado el contrato, pero de igual manera debemos pagarle a ese trabajador todo lo que efectivamente la ley nos obliga a cancelar, entre eso la liquidación para terminación de contrato obligatorio y adicionalmente a eso todo lo que tiene que ver con vacaciones, prestaciones y todo lo que tiene que ver con la indemnización en tal caso que efectivamente se requiera. Doctora Eliana Mora, quisiéramos tenerla aquí toda la tarde, pero sí queda el compromiso con la doctora Joana Duarte precisamente de regresar porque es un tema de interés público. Claro. Sí. Para que, además de invitar a los profesionales que se vinculen con la universidad, también invitar a los oyentes a que sigan haciendo todas estas preguntas interesantes y resolver sus inquietudes. Encantado de haberla tenido en el programa, doctora Eliana Mora. Muchas gracias a ustedes por gracias. permitirnos estos espacios, por permitir que efectivamente todos los saberes de la institución educativa de la Universidad Simón Bolívar estén aquí presentes y al servicio de la comunidad. Doctora Joana Duarte, encantado de haberla tenido en el programa y esperamos tenerlas pronto de nuevo. Claro que sí, bueno, nosotras felices, ya pasamos un poco el susto de la primera vez, pero digamos que el fortalecer la modalidad del derecho laboral en nuestra región busca precisamente eso, dar a conocer derechos laborales que realmente no conocemos. El derecho laboral y la seguridad social es un derecho que realmente se maneja de oídas, por lo que se escucha por ahí, y por eso se vulnera mucho. Por eso es importante que lo conozcamos, que se generen estos espacios que son importantes para la comunidad en general, porque la gente cree que así como les pagan o el contrato que tienen está bien, porque pues es lo que se utiliza. Y Así eso nos es. permite como aclarar esas inquietudes. Así es. Bueno, Zulay, ¿qué tenemos para cerrar el programa hoy? Bueno, hoy tenemos un cierre muy especial, como lo anunciamos al inicio de nuestro programa. Hoy hablamos del bello municipio de Cucutilla. Queremos enviar un saludo muy especial a varios de nuestros estudiantes que nos escribieron. Jenny Arias Contreras de Psicología, Lizeth Natalia Sepúlveda de Psicología, Mario Alberto de Derecho, Aure Yurley también de Derecho, estudiantes Unisimón de Cucutilla. Y vamos a cerrar nuestro programa con unos saludos y unos mensajes muy especiales de personas de Cucutilla acá en Unisimón al aire. Buenas tardes para todos, para la Universidad Simón Bolívar. Un saludo muy especial para mi hija Zulay Caterine Díaz. Yo soy Gladys Contreras, nací en el hermoso municipio de Cucutilla, un municipio muy querido. Es un municipio donde está mi gente, la gente querida de ese gran municipio de Cucutilla. Nosotros contamos con el páramo de Sisavita, donde está la laguna, donde están los grandes de la naturaleza. Yo nací en la vereda de Carrizal. Mis padres, Norberto Contreras y María Jesús Contreras. Ahí me crié en la vereda de Carrizal, ahí estudié, la escuela queda muy cerca a la finca de mi papá. Luego nos venimos para el pueblo y vivíamos en el Molino. Es un pueblo muy bonito para visitar. Tiene la quebrada, el río alrededor. Este pueblito está hecho
en medio de dos ríos y también tiene una quebrada. Es un municipio muy floreciente, ahí se trabaja el café, la caña y la panela. Tengo todavía hay gran parte de mi familia allá. A veces puedo ir a visitarlos y son muy queridos. Cuando en el tiempo que nací llegó el padre Ricardo Trujillo, Monseñor Trujillo, y tuve el privilegio de ser la primera que él bautizó. Esa es mi vida. Yo estudié allá en el colegio y ahorita actualmente vivo en el municipio de Los Patios. Muy orgullosa de mi municipio de Los Patios. Me agrada mucho. Y orgullosa de mi hija, Zulay, que es la gran entrevistadora de esta tarde. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Milena Sepúlveda Contreras, actualmente vivo en Cúcuta, muy orgullosa de ser del municipio de Cucutilla. Besos y abrazos para mi familia Sepúlveda en la vereda Morales, Pedregal. Que mi Dios me los bendiga, me los proteja, y besotes y abrazotes para mi familia Contreras, la vereda Carrizal, El Molino y todos estos lugares. Besotes y abrazotes para María García, que mi Dios me la bendiga y que me la proteja siempre donde quiera que esté. Y bendiciones para toda mi gente de Cucutilla. Vivo muy feliz y muy agradecida y muy orgullosa de toda la gente cucutillense que la encuentra uno en todos lados aquí en la ciudad de Cúcuta. Que mi Dios los bendiga y abrazotes. Muy buenas tardes, señores cucutillenses. De parte de Reinaldo Parada, me siento orgulloso de ser un cucutillense, hermosa Cucutilla. No puedo representar mejor parte de Colombia como Cucutilla, esa sangre cucutillense que nos hace sentir en cualquier parte de Colombia. Gracias, Cucutilla. Y aquel ser que nos dio la vida, que se llama María del Carmen García Contreras, orgullosamente hijo de ella. Desde San José.